Cuando la visión es probada, segunda parte. Leemos Salmos 105, versículos 16 al 22. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. En la primera parte estuvimos hablando acerca de los sueños que José recibió de parte del Señor. Sueños de grandeza. Por ejemplo, él vio manojos de espigas y la espiga de él se mantenía recta, enhiesta, y las de sus hermanos se inclinaban delante de la suya. Cuando él cuenta este sueño a sus hermanos, ellos se molestan con él porque, lógicamente, lo que estaba diciendo el sueño es que sus hermanos se inclinarían delante de él. Luego él tiene un sueño donde él ve el sol, la luna y las estrellas inclinarse delante de él, y esto significaba que su papá, su mamá y sus hermanos se inclinarían delante de él. Todo esto molestó a sus hermanos, incluso molestó a su padre. Cuando tú tienes sueños divinos, visiones divinas, a veces tienes que pensar si lo vas a contar o no los vas a contar. Porque en algunos, los sueños que Dios te ha dado generarán entusiasmo, fe, respaldo, acciones positivas hacia ti, alegría. Pero en muchos otros, los sueños que Dios te dé o te da generarán envidias, celos, odios, rechazos. Y en el caso de los hermanos de José, más que eso todavía, un intento de homicidio, de matarlo para deshacerse de él. Terminan vendiéndolo a unos mercaderes ismaelitas como esclavo. Lo desarraigan de su familia, de su casa, se deshacen de él. Le quitan a José el derecho de vivir con el resto de su familia, con su padre. Le quitan el derecho de ser un joven normal. Sus hermanos fueron muy malos, muy malos con él, ¿no? Eso hace que José llegue a Egipto como un esclavo y viva muchos años como esclavo. Incluso por circunstancias injustas, él tiene que llegar a la cárcel. Así que no solo esclavo, pero esclavo encarcelado. Ahora, en todo esto, ¿qué hace que le ocurra todo esto tan malo a él, que era un muchacho bueno? Él era un joven bueno y le ocurren todas estas cosas malas después de soñar los sueños de Dios. Después que Dios le da estas palabras, le ocurren muchas cosas malas, todas negativas. ¿Qué hizo que esto sucediera? Lo que hizo que esto sucediera fue el dicho de Jehová. Así lo dice la palabra. El dicho de Jehová le probó. El rema de Jehová le probó, lo probó. El rema de Jehová se apoderó de él. El plan de Dios que estaba en esos sueños, en esas remas del Señor, tomó dominio de su vida y lo empezó a llevar por caminos que él nunca pensó que viviría. Lo más negativo le pasó a él. Pero no le pasó porque fuera malo. No le pasó porque tuvo mala suerte. No, le pasó porque ese era el plan. Tienes que entender que cuando Dios te da un sueño, cuando Dios te da una visión, cuando Dios te da un rema, ese rema se apoderará de tu vida y te llevará por caminos que
no te gustarán. Algunos sí, otros no te gustarán. Algunas personas piensan que el cumplimiento de las grandes revelaciones de Dios es como apretar teclas y se prende la luz y ahí nomás sucederá. No, Dios tratará tu vida. El rema ordenará todas las cosas, alineará todo lo externo para que esté listo para el día y la hora, lugar y ocasión en que serás levantado, en que el rema se cumplirá. Pero también el rema te tratará a ti por medio de circunstancias, tratará tu carácter, tratará tu vida, tratará todo lo que tú eres, lo que piensas, lo que sientes, lo que sueñas, todo será tratado, todo será metido en un crisol. Tu vida puede llegar a ser deshecha como la vida de José o como la vida de David, un joven maravilloso, bueno, igual tenía el corazón de Dios y sin embargo termina siendo un fugitivo. El rey lo persigue y tiene que huir como un bandido, como un bandolero. Tampoco este joven puede vivir una vida normal. Tiene que huir por todos lados, no puede vivir una vida con sus padres, con su familia. Esto le pasa a la gente que recibe visiones del Señor, que recibe palabras del Señor, que recibe mensajes y esas remas se apoderan de la vida de la persona, ¿no? Ahora, el rema produce todo eso, el rema conduce todas las cosas para llevarla a lo que dice, hasta el día en que se cumplió la palabra. O sea, la palabra tiene un momento, un día y una hora en que se cumplirá, pero esa misma palabra que un día se cumplirá, te trata, te disciplina, te encamina, te ordena, te cambia, te transforma, etcétera, etcétera. Hay una escuela del Espíritu. Hay una preparación divina para reinar. Toda prueba es preparación, es entrenamiento para reinar. La prueba de la visión es fundamental para edificar el carácter de los reyes y sacerdotes, de nosotros que tenemos que reinar con el Señor y hacer un ejercicio, un ministerio tan trascendental como ser sacerdotes del Dios Altísimo. El Espíritu Santo te mete en la escuela del sufrimiento. En el caso de José, vivió muchas cosas injustas y negativas. Quizá tú ya las has vivido y ya estás en momento de tu ensalzamiento con el Señor, de tu levantamiento. Quizá ya fuiste levantada, levantado y sabes de qué estoy hablando. Pero nadie es eximido de la escuela del sufrimiento. El Señor Jesucristo pasó por esta misma escuela, aprendió la obediencia por medio de sufrimientos, fue perfeccionado, eso dice la palabra, en su naturaleza humana. Tú y yo también tenemos que ser perfeccionados para poder reinar. Y la palabra dice, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Nadie reinará con Él si no sufre con Él. El sufrimiento con Cristo es instructivo. El sufrimiento con Cristo es formativo. El sufrimiento con Cristo es calificador, te califica para reinar con el Señor. Entonces no huyas del sufrimiento, no escapes, no lo rechaces, no te quejes, acéptalo y dale gracias al Señor porque te está preparando para cosas grandes. José vivió años de puertas cerradas. Las puertas cerradas, ¿qué tenían que ver con las visiones de prosperidad que él había tenido? Ninguna, evidentemente. Era una contradicción. Quizás Dios te ha mostrado visiones de prosperidad y hoy tienes puertas cerradas por todos lados y tú dices, fue un sueño mío, no fue Dios. No lo descartes. Así es como Dios trabaja, así es como Dios funciona. Esas puertas cerradas evidentemente prueban nuestro carácter y tienen que desarrollar en nosotros ese tiempo de puertas cerradas, paciencia, constancia, responsabilidad, fidelidad, fe y lenguaje positivo.
La cosa más grande es que tenemos que seguir confesando nuestra fe, levantando nuestros sueños como banderas de oración y de lucha espiritual. Esos sueños son verdaderos, esos sueños son de Dios, pero tenemos que confesarlos y nuestro lenguaje debe ser positivo, un lenguaje de fe. Ahora, hay un después de Dios, hay un hasta que. Así dice aquí, mira, hasta la hora que se cumplió su palabra, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. Hasta que. Hay un hasta que y hay un después. Hay un hasta que. Hasta que hay sufrimiento, soledad, rechazo y cárcel y todo eso. Pero hay un después. El después de Dios. Cuando llegó el tiempo, David fue ungido rey. Cuando llegó el tiempo, David fue reconocido como rey y ungido rey. Entre tanto, tuvo que ser un fugitivo hasta ese día. Hasta que durante todo el periodo de prueba, nosotros estamos siendo preparados para llegar hasta ese día, porque hay un después. Dios nos está preparando para ese día, no solamente para el día en que vamos a vivir el momento inmenso de ver el sueño del Señor cumpliéndose, sino para el después. ¿Cómo vamos a administrar esa autoridad que nos da? ¿Cómo vamos a encaminar nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra familia cuando recibamos esa prosperidad o esa bendición del Señor? ¿Cómo vamos? Esa es la preocupación de Dios. La nuestra es alcanzarlo. La de Dios es el después. ¿Qué haremos después? Debemos reconocer que la preparación de nuestro carácter es por medio de adversidad, ¿no? Por medio de adversidad. También por medio de aprendizajes de muchas cosas. Aprendemos de personas que tienen éxito, aprendemos de personas que se equivocan, pero nosotros tenemos que tener nuestra propia experiencia. Recuerda que el barrilete, volantín, se eleva en contra del viento. Cuanto más fuerte es el viento, más alto puede llegar. Así somos nosotros también, como el barrilete. Cuanto más oposición hay, más subimos, más nos elevamos con el Señor. Aprendamos a agradecer a Dios y a gozarnos en las pruebas y en la adversidad. Por eso, cada vez que se habla de las pruebas en el Nuevo Testamento, se dice gócense cuando hay pruebas, ¿no? Luego termina una etapa. Hay un final del sufrimiento, hay un final de la preparación. No estamos eternamente preparándonos. Hay un final. En la vida de José hay un final de la preparación y luego viene el reinado. En la vida de David hay un final de la preparación, luego viene el reinado. En la vida de Moisés hay un final de la preparación, luego viene la autoridad y él levantado como libertador. Está determinado este final por el Señor. José sale de la cárcel a reinar, de la miseria a la abundancia, de la opresión a la autoridad, de puertas cerradas a puertas abiertas. Esos son los cambios, ¿no? Somos llevados por el Espíritu Santo que conduce todo el proceso. En esto nosotros vamos en una guianza inconsciente. Ni sabemos que Dios está guiando todo y nos está guiando a nosotros. Reconocemos la guianza cuando escuchamos la voz de Dios o nos habla un profeta, pero hay guianza inconsciente y es la mayor cantidad y porcentaje de guianza, la inconsciente. Él nos está guiando todo el tiempo sin saberlo. Ahora, una vez que salimos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad de la adversidad, de una mentalidad de adversidad y prueba a una mentalidad de gobierno, a una mentalidad de reinar, a una mentalidad y un lenguaje positivo con el Señor. Terminará tu prueba, terminará tu tiempo de preparación y serás levantada y serás levantado y llevado a la posición de autoridad y bendición que el Señor tiene para ti.